Vamos a empezar esta clase y vamos a hablar sobre nutrición en el paciente hospitalizado. Es muy importante que nosotros conozcamos lo que sucede con un paciente que está hospitalizado y que sepamos cómo podemos darle el soporte que el paciente necesita para satisfacer las demandas nutricionales en lo que logra salir de la enfermedad que le está aquejando. Tenemos que empezar conociendo qué es la desnutrición y se define como un trastorno de la composición corporal caracterizado por un exceso de agua extracelular, déficit de potasio y masa muscular, así como una disminución de la reserva adiposa. Para poder entender la magnitud de que no se le dé al paciente un soporte nutricional adecuado, tenemos que saber qué pasa cuando un paciente está desnutrido. Tenemos efectos deleterios a nivel musculoesquelético, en el sistema cardiovascular, efectos sobre el hígado, efectos sobre el riñón, efectos en piel y cabello. También tenemos repercusiones locales si un paciente está sometido a algún evento quirúrgico como una cicatrización. Y también tenemos efectos sobre el aparato respiratorio. Cuando un paciente pierde el 30% de su peso corporal, tiene como consecuencia una pérdida del 40% de la masa diafragmática. Imaginemos qué implicaciones puede tener esto. El que el paciente pierda músculo para poder respirar, entonces va a perder el 40% de las presiones inspiratorias y expiratorias máximas y su capacidad vital. Y como consecuencia, el paciente tiene una reducción del 60% de la ventilación voluntaria. En los efectos gastrointestinales que ocasiona la desnutrición con nuestro paciente, tenemos que tener en consideración algo muy importante, que la defensa que nos proporciona el intestino, el tubo digestivo, es por factores tanto mecánicos como inmunitarios. Entre los factores inmunitarios está la inmunoglobulina A. Recordemos que el intestino se comporta como un órgano inmunitario y produce inmunoglobulina A. Es el mayor órgano que produce inmunoglobulinas que tenemos en nuestro organismo. Si el intestino empieza a tener problemas por la desnutrición, vamos a tener una disminución en los niveles de inmunoglobulina A. Tenemos que entender que si el paciente lo mantenemos en ayuno prolongado, vamos a tener atrofia de las vellosidades, que esto también interfiere en esa barrera mecánica para proteger a nuestro organismo. Va a haber una disminución de la replicación celular y también vamos a presentar reducción de las disacaridasas intestinales. Entendiendo esto, tenemos que saber que los nutrientes responden a las alteraciones que se puedan presentar durante la respuesta inflamatoria sistémica. En el estrés se presenta una red de respuestas fisiológicas activadas, es muy importante esto, para liberar nutrientes almacenados y sustratos para llevar a cabo el proceso de curación y nutrición endógena del organismo. Quiere decir que tenemos reservas nutricionales almacenadas en nuestro organismo que se utilizan cuando son requeridos en un proceso para recuperar ese desequilibrio que se ha perdido. Un adulto promedio, estamos hablando que el adulto que no está pasado de peso, que no está obeso, que mide más o menos 1,70, pesa 70 kilos, tiene aproximadamente en el tejido adiposo 140,000 calorías. En el músculo se guardan aproximadamente 24,000 en forma de proteínas, 2,000 en forma de glucógeno y 3,000 en forma de triglicéridos. Pero también el hígado nos sirve para almacenar nutrientes. 300 calorías como glucógeno, esto es realmente poco, y 500 calorías en forma de triglicéridos. ¿Qué pasa con los carbohidratos?
Necesitamos tener un aporte mínimo de carbohidratos para que el sistema nervioso central funcione, y para esto se requieren 100 gramos por día para no caer en alguna alteración del sistema nervioso central que pueda ocasionar alguna lesión irreversible. Por eso es muy importante que un paciente no llegue a una hipoglucemia, porque si no, el cerebro se muere. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con cuántos carbohidratos le damos a nuestro paciente o cuánta ingesta de carbohidratos tenemos en nuestra vida diaria, porque todo esto se oxida en el hígado. Los carbohidratos se oxidan en el hígado y el hígado tiene una velocidad de oxidación que es de 4 a 6 miligramos por kilo por minuto, que más o menos equivale de 400 a 600 gramos al día. Y no podemos pasarnos más de esto, porque si no, sobresaturamos al hígado y le ocasionamos problemas. Entonces, para mantener a nuestro hígado funcionando de una manera adecuada, no tenemos que pasarnos de esta cantidad. Y es por eso que vemos en nuestra población pacientes que están acostumbrados a comer un montón de carbohidratos y empiezan a engordar o a tener alteraciones hepáticas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un exceso de glucosa, ya sea porque le estamos pasando de más a nuestro paciente o en nuestra vida diaria nosotros comemos de más, nuestro hígado no va a poder procesarla adecuadamente, porque ya vimos que tiene una velocidad a la que puede oxidar la glucosa. Entonces vamos a presentar alteraciones en la glucosa circulante, hiperglucemia. También va a repercutir todo este exceso de glucosa que tenemos en nuestro organismo, va a favorecer a la lipogénesis. Vamos a estar acumulando grasa y esa grasa puede quedarse en las vísceras o puede quedarse debajo de la piel. Y algo muy importante es que vamos a tener alteraciones en el hígado. Vamos a pasar de un hígado sano a un hígado graso que está acumulando ese exceso de glucosa, pero ahora en forma de grasa, y tendríamos esteatosis hepática. Cuando un paciente está sometido a un estrés severo, aquel paciente que tiene una respuesta inflamatoria sistémica persistente o que tiene alguna falla orgánica, hasta el 50% de la glucosa utilizada proviene de la gluconeogénesis. Por eso hablábamos al inicio de que se liberan una serie de mediadores que favorecen la movilización de aquellas reservas nutricionales que tenemos almacenadas para tener una nutrición endógena de nuestro organismo, y podemos recurrir a la gluconeogénesis. La recomendación es administrar menos de 5 miligramos sobre kilo por minuto, o un 50 al 60% de los requerimientos totales de la energía. Entonces, cuando en algún momento tengamos que calcular cuántos carbohidratos necesita nuestro paciente, pues bueno, sabemos que si el paciente requiere 1000 calorías, por ejemplo, 500 o 600 deben de venir de los carbohidratos. El QR es el coeficiente respiratorio y es de 1, y esto significa cuánto CO2 produce este mecanismo bioquímico para poder oxidar a la glucosa. Vamos a hablar ahora de las proteínas, y es muy importante conocer qué está pasando con nuestras proteínas o qué sucede durante el proceso de respuesta inflamatoria. Una pérdida del 10 al 20% de proteínas es común en pacientes críticos que están en terapia intensiva porque tienen alguna quemadura, porque tienen alguna peritonitis que se complicó, alguna pancreatitis grave. Pacientes con sepsis severa pueden perder hasta 1 kilo de tejido por día. Y la administración de aminoácidos no va a detener el catabolismo, pero sí incrementa la síntesis proteica. Esto tiene que quedar muy claro. Nosotros tenemos que adelantarnos al catabolismo, tenemos que darle los requerimientos que el paciente necesita para evitar que pierda músculos, porque una vez que se inició el catabolismo no lo vamos a poder detener, pero sí tenemos que favorecer que se sigan sintetizando proteínas. Cuando el paciente está en estrés severo, existe una movilización de leucina, isoleucina y valina, y tenemos que saber que la glutamina es un sustrato energético indispensable para las células de replicación rápida.
Estas células de replicación rápida son aquellas células que viven muy poquito tiempo y porque viven muy poquito tiempo tienen que estar constantemente replicándose, como el enterocito que puede vivir alrededor de 48 horas, de 2 a 3 días, las células del páncreas, los alveolos, los leucocitos que viven mucho menos, alrededor de 8 horas, 12 horas. Son células que tienen que replicarse constantemente. Y el excelente sustrato energético para que puedan llevar a cabo esta replicación es la glutamina. ¿Qué pasa si nuestro paciente no tiene glutamina? Pues vamos a tener atrofia de las vellosidades intestinales. Al disminuir las vellosidades intestinales, nos va a quedar expuesta la superficie intestinal para que pueda darse el efecto de translocación bacteriana, que las bacterias puedan pasar hacia la cavidad abdominal o al torrente sanguíneo. Y si es un paciente que tiene algún proceso quirúrgico agregado, va a haber un retraso en la cicatrización de las heridas y en la respuesta inmunitaria de igual manera. Se recomienda que se debe de administrar de 1.5 a 2 gramos por kilo por día de proteínas o una relación de 151 de calorías no proteicas. Su cociente respiratorio es de 0.8, recordemos que es la cantidad de CO2 que produce este metabolismo. Los lípidos. Con los lípidos existe un incremento en la oxidación de ácidos grasos, por eso un paciente que está sometido a estrés, un proceso de sepsis, si le tomamos una química sanguínea, un perfil de lípidos, es probable que encontremos los triglicéridos y el colesterol total elevados. Y es totalmente justificado porque existe una movilización en todo este proceso de nutrición endógena. Recordemos que la gran fuente de carbohidratos vienen de la gluconeogénesis. Y recordemos que la gluconeogénesis es generar energía a partir de sustratos que no son glucosa. Esto es, a partir de proteínas y de lípidos. Por eso existe un incremento en esta oxidación. El ácido araquidónico y linoleico disminuyen y los ácidos grasos son liberados al plasma a un nivel mayor del que pueden ser oxidados. Justamente por esto, porque hay un proceso de gluconeogénesis y el cociente respiratorio es el menor de los tres, que es de 0.71. Quiere decir que si tenemos a un paciente con problemas de neumopatía crónica, paciente con EPOC, por ejemplo, que está teniendo problemas con el ventilador para poder barrer el dióxido de carbono, nuestra nutrición o nuestro soporte de alimentación debe ser menor en carbohidratos, que son los que más CO2 producen, y debe de incrementarse en lípidos, que son los que menos CO2 producen. Ahora, tenemos que entender que si el paciente está en ayuno, tenemos 3 fuentes de energía. La que se acaba rapidísimo es el glucógeno, es lo primero. El paciente está en ayuno, el organismo detecta que está en ayuno y tiene que echar mano de las reservas. La primera es el glucógeno. De ahí sigue los lípidos. En segundo lugar, pero el cuerpo rápidamente se da cuenta que tiene que invertir mucha energía en poder oxidar estos ácidos grasos. Y es más barato, o sea, gasta menos energía en degradar proteínas. Por eso inicialmente empieza con los lípidos, pero dice, estoy gastando más energía en esto, tengo que ahorrar energía para poderme recuperar, entonces pues voy a degradar proteínas. Y entonces empieza a degradar proteínas y por eso empieza el paciente a perder masa muscular. Por eso es muy importante que sepamos que esto puede suceder y tenemos que anticiparnos a que llegue a este punto en el que el paciente tenga que degradar sus propias proteínas, porque ya vimos en las primeras imágenes de esta presentación que si el paciente empieza a perder masa muscular va a tener muchos problemas, sobre todo a nivel respiratorio. Entonces, a manera de resumen, nosotros requerimos de 7.2 gramos por kilo por día de glucosa, requerimos 1 gramo por kilo por día de lípidos y requerimos 0.8 gramos por kilo por día de proteínas. Esto es para satisfacer nuestras necesidades del metabolismo basal. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros sepamos todo esto? ¿Y cuál será el objetivo de darle a nuestro paciente el soporte nutricional que necesita? Y esto es muy específico: evitar y detener los efectos catabólicos. ¿Cómo? Cumpliendo con las necesidades de energía que se requiere para el metabolismo basal, que es lo que acabamos de ver,
y satisfacer los sustratos requeridos para que el paciente pueda seguir sintetizando proteínas. Nosotros sabemos que en un estrés severo el cuerpo del paciente requiere de sustratos energéticos para poder llevar a cabo el proceso de sanación, de recuperación. Y entonces tenemos que adelantarnos a que la catabolia inicie dándole al paciente sus necesidades basales y dándole ese extra para que pueda seguir sintetizando proteínas. Existen muchas formas de poder calcular los requerimientos energéticos de nuestro paciente. Está el método de Caldwell, está el método de Blackburn y Bernstein, está el gasto energético basal según Blackmore y Long, y también está la famosa fórmula de Harris-Benedict, que al parecer es la más utilizada. En hombres son constantes que se manejan, que estamos viendo en pantalla, como en mujeres. Es diferente esto porque las demandas energéticas son diferentes en hombres como en mujeres. Y además de todo esto, tenemos que conocer cuál es el factor de actividad y el factor de estrés que tiene nuestro paciente. Y esto lo describió Long hace muchos años. De tal manera que si tenemos un paciente que está en cama, el resultado que nos dé nuestra fórmula de Harris-Benedict lo multiplicamos por 1.2. Pero si el paciente es capaz de salir de la cama y caminar, pues lo multiplicamos por 1.3. Aunado a todo esto, tenemos que sumarle el factor de estrés que está viviendo el paciente. Un paciente, por ejemplo, que está posoperado, lo que nos haya dado de Harris-Benedict, que es metabolismo basal, por el factor de actividad, lo multiplicamos ahora por el factor de estrés. Y aquí tenemos una relación. Si el paciente está posoperado, si el paciente tiene una peritonitis, si tiene alguna fractura, si tiene cáncer, una infección grave, sepsis, un trauma múltiple o hasta las quemaduras. Todo en base a lo que el paciente va a necesitar para satisfacer sus demandas energéticas. Algo muy importante que tenemos que conocer es algo que se llama balance nitrogenado. El balance nitrogenado nos da una idea de cómo está el metabolismo de nuestro paciente y si le estamos dando la suficiente cantidad de proteínas a nuestro paciente para que no caiga en catabolismo. Y tenemos que conocer cuántos gramos de proteína necesitamos para juntar un gramo de nitrógeno. Y es lo que está expresado en esta diapositiva. Dice, requerimientos de N de nitrógeno por 6.25. Quiere decir que necesitamos 6.25 gramos de proteínas para formar un gramo de nitrógeno. Hablando de la relación óptima con las calorías no proteicas, es que si nuestro paciente requiere, por ejemplo, 2.000 calorías, tenemos que dividir esas 2.000 entre 150, porque la relación óptima con las calorías no proteicas es de 150 a 1. Quiere decir que de cada 150 calorías, una le tenemos que dar para que sintetice nuevas proteínas. Entonces, dividimos los 2.000 entre 150 y el resultado es 13.3. Esos 13.3 significa que nuestro paciente requiere 13.3 gramos de nitrógeno. Pero como nosotros no vamos a administrar el nitrógeno únicamente, sino lo vamos a administrar en forma de proteínas, esto lo tenemos que multiplicar por 6.25. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos 6.25 gramos de proteínas para formar un gramo de nitrógeno. Entonces, multiplicamos 13.3 por 6.25 y nos va a dar 83.3. Y estos serían los gramos de proteínas que necesita nuestro paciente. Entonces, el balance nitrogenado no es nada más que una operación algebraica, en donde al nitrógeno que le estoy administrando a nuestro paciente le tengo que restar el nitrógeno excretado. Y el nitrógeno excretado es el nitrógeno urinario, entonces tenemos que medir la orina de 24 horas, mandarla al laboratorio y que nos digan cuántos gramos de nitrógeno tiene esa orina y a eso le vamos a agregar 3,
¿Qué es 3? 3 es una constante porque no perdemos únicamente nitrógeno por la orina. Si bien lo perdemos la mayor parte por la orina, también perdemos nitrógeno en la respiración, en la sudoración, en las heces fecales y se calcula que son en promedio 3 gramos. Entonces, el nitrógeno excretado es igual al nitrógeno urinario más 3. Pongamos un ejemplo. Ya sabemos que el balance nitrogenado es lo que le estamos administrando a nuestro paciente menos lo que está excretando. Y lo que está excretando es lo que orina más una constante de 3. Entonces, en nuestro paciente del ejemplo anterior de 2000 calorías que necesita 13 gramos de nitrógeno, decidimos juntar su orina de 24 horas para saber cuántos gramos de nitrógeno está excretando. Y hacemos nuestra operación. Tenemos los 13.3 gramos que le estamos administrando y el laboratorio, después de analizar su orina de 24 horas, nos dice que está excretando 12.3 gramos de nitrógeno. A esos 12.3 gramos de nitrógeno tenemos que sumarle la constante de 3 y nos daría 15.3. Entonces a 13.3 le quito 15.3 y tenemos un resultado negativo de menos 2. Quiere decir que nuestro balance nitrogenado es negativo, que no le estamos dando los requerimientos suficientes a nuestro paciente para que pueda generar nuevas proteínas. Entonces la solución sería incrementar nuestro aporte de nitrógeno. ¿A cuánto? Tenemos que administrarle 2 gramos más de nitrógeno para que al menos nuestro balance sea neutro. Si queremos que sintetice proteínas, pues le agregaríamos al menos 1 gramo más, entonces ya serían 3 gramos. Y es así como se maneja el balance nitrogenado. Quiero concluir con esto. Esta es una frase que siempre utilizo con mis pacientes. Si el intestino funciona, úselo. Y si funciona poco, úselo poco. ¿Por qué? Porque es muy importante que el paciente siempre tenga un soporte nutricional y de preferencia por vía enteral. Espero que esto pueda ayudarles a entender a grandes rasgos lo que ustedes deben de saber como médicos generales de conceptos básicos de nutrición en un paciente que está hospitalizado.